y es para agradecer al Señor que nos ha permitido estar aquí. Vamos a iniciar haciendo una oración, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a decirle: Señor, gracias por este día que nos has permitido llegar a tu casa. Gracias porque nos has permitido, Señor, en el transcurso de este día poder hacer nuestras actividades y hoy presentarnos delante de ti, Señor. Gracias porque tienes el control de todas las cosas. A ti te amamos, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Bendito Dios, permite que tu palabra en este día sea viva, eficaz y se cumpla aquella parte de la Escritura que dice que más penetrante que una espada de dos filos. Padre, en tus manos estamos. Gracias porque eres bueno, porque eres fiel. Señor, permite que en esta noche podamos recibir tu palabra, podamos ser entendidos a ella y a través de ella podamos tomar camino, dirección y entender tu propósito. Señor, a ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano, para que iniciemos. Vamos a ir al libro de Hebreos, al capítulo 1, y vamos a leer del verso 1 al verso 4. Hebreos, capítulo 1, del verso 1 al verso 4. Cuando ya lo tenga, diga conmigo, amén. Amén. Voy a apagar aquí un poco, que no se recibe el video. ¿Listo? ¿Ya está conmigo? Vamos a leer fuerte y claro a la cuenta de 3. Y dice 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Muy bien. Vamos a explicar un poco esta palabra. El libro de los Hebreos es un poco, digamos, utiliza un lenguaje un poco más complejo. Es una de las cartas que se cree que no escribió Pablo, que Pablo solamente le dijo a Lucas que él la redactara, y por eso el lenguaje incluso como que sale un poco de tono con las demás cartas de Pablo. Entonces el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1, los primeros 4 versículos habla claramente acerca de la obra que vino a hacer el Hijo. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Yo quiero que entendamos esta palabra, porque a veces nosotros pudiéramos caer en un sentido muchas veces en donde la gente se enoja de las formas de Dios. ¿Por qué? Porque la gente dice: es que no tienes que utilizar ciertas formas para poder atraer a la gente a Dios. Y cuando leemos este versículo, dice la Biblia que Dios de muchas formas y muchas veces en otro tiempo le habló a los padres a través de los profetas. Diga conmigo: de muchas formas. Más fuerte, de muchas formas. Entonces, si bien a Dios le importan las formas, Dios establece ciertas formas de cómo hablar, pero Dios no está encerrado en un concepto, en una forma de hacer las cosas como a veces nosotros creemos que deben de ser hechas, sino que Dios es multiforme, tiene diferentes formas de hacer las cosas. Y dice la Biblia que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras distintas en otro tiempo a los padres, Él siguió insistiendo, Él siguió hablándole a la gente. Entonces, Dios mismo habla de diferentes formas, diría conmigo, muchas veces.
¿Por qué? Porque hay gente que no responde al llamado a la primera. Y a lo mejor tú fuiste uno de aquellos que Dios tuvo que ser insistente muchas veces para que tú pudieras llegar a los pies de Cristo. Entonces, aquí hay una parte importante para nosotros. Siendo nosotros quienes llevamos el Evangelio, debemos de intentar en repetidas ocasiones llevar a la gente a Cristo. Decirle a nuestros hijos que tienen que ir a Cristo. Insistir con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros familiares, y tratando de hacer la obra de llevarlos, porque dice la Biblia que Dios había hablado muchas veces a través de los profetas. Y eso a veces me resuena un poco, porque muchos de nosotros, a veces nuestros hijos necesitan de Dios y les decimos una vez porque se enojan, y de repente decimos, ya no hay que decirles porque se van a molestar. Pero la Biblia dice que Dios a nosotros nos habló muchas veces de distintas maneras, de distintas formas, hasta que llegamos a los pies del Señor. Entonces, a veces Dios no está peleado con las formas o con las maneras, siempre y cuando estas no salgan del contexto de la Biblia. Pero la realidad es que Dios obra en diferentes maneras y de diferentes formas en todos nosotros para poder alcanzarnos. La finalidad de Dios es alcanzar a la gente. Por eso el apóstol Pablo claramente le dice a algunas personas: así como Dios te haya alcanzado, así mismo permanecer. De repente aquí puede haber gente de diversas formas de vestir, formas de actuar. Mira, yo estaba escuchando un testimonio de un hermano que es pastor, que es un rapero, que se llama Marco. ¿Sí has escuchado de él? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, va a estar en Tierra Fértil en septiembre, creo. Ahí puse el cartel para que usted pueda ver. Y si quiere ir, usted puede ir. Es un evento evangelístico y va a estar este cuate. Es un rapero y él tiene su forma y su manera de llegar a la gente. Dice que él va a los reclusorios y entonces él les predica del Evangelio, pero cuando tú lo oyes hablar, este carnal parece de Nesa, o sea, chale, no, yo le dije, y que acá, y hasta hace su boquita así como chilando de Nesa, no, y que sí, que eres tu hermano, y que... Y él llega a la gente de esa manera, porque ¿cómo llegaría la gente a ciertos grupos de personas si todo el mundo se tratara de poner en una posición superior? Si yo no me junto con ellos, yo no hablo como esos, yo no pertenezco a ese grupo, no llegaría. Por eso dice Dios que hay muchas formas y muchas maneras en cómo Él se manifiesta y cómo nos ha llamado. Y yo estaba escuchando un testimonio de este hombre y dice que él en el reclusorio ganaba mucha gente para Cristo, pero mucha gente. Y entonces cuando la gente salía del reclusorio, él no los podía mandar a cualquier iglesia porque se iban a sentir incómodos. Imagínate que saque uno, dice, con tatuajes acá y mal encarado, y yo lo mando a una iglesia donde todos van de traje, donde todos utilizan velo. Él no iba a poder ser restaurado o entrar en un proceso. ¿Por qué? Porque la manera de esa iglesia no embonaba. Entonces él pensó y dijo, ya sé por dónde va. Si estos son rudos, tatuados, fuertes, son gente que va saliendo, los voy a mandar con un pastor de Tepito que él encontró. Y entonces dice que todos los que agarraron el reclusorio, todos se los mandaba el pastor de Tepito. ¿Por qué? Pues porque ahí todos son rudos, tatuados, fuertes y a cómo ellos necesitan ser llevados y adoctrinados. Porque hay muchas maneras en cómo Dios alcanza y llega a la gente, a las personas. Hay infinidad de formas en cómo Dios nos alcanza. A lo mejor, si tú eres, no sé, trailero, pues ¿cuál es tu campo? Pues con los demás traileros, y que tú estés como ellos, vivas como ellos, y entonces de esa manera tú los puedas alcanzar. El apóstol Pablo dice que se hacía como uno más de los judíos y de los gentiles para poder alcanzar las formas
Él las utilizaba. Y Dios a ti de muchas formas te ha alcanzado, y por bastante tiempo Dios te ha insistido para que tú pudieras llegar. Imagínate a alguien, y te voy a decir algo, el secreto de la competencia que se llama los testigos de Jehová. ¿Sí he escuchado hablar de esos? No, casi no va. ¿Sabes cuál es el secreto de ellos? Su persistencia. O sea, son insistentes. Una vez nos tocó que para deshacernos de uno que llegaba a la casa a tocar cuando no éramos creyentes, le dijimos: no, aquí nada más te podemos recibir el domingo a las 7. Y dijimos: ya la armamos, este no va a llegar a las 7. ¿Y qué crees? El domingo a las 7, ya vino porque me dijeron que a las 7. Son insistentes, pero ellos tienen su forma. Ahora Dios tiene muchas formas de cómo llegar a la gente y de cómo alcanzarte a ti. Hay gente que realmente, aunque seamos cristianos, no embona en ciertos lugares por la forma, porque Dios los moldeó de una forma y los está estableciendo con una forma en un lugar. Este hombre que te digo que se llama Marco, que es un pastor evangélico, él los mandaba ahí a la iglesia de Tepito, porque dice: ahí son a la forma de ellos, ahí ellos van a aguantar vara, no se van a sentir que no pertenecen al lugar, al contrario, van a sentir que son de ese lugar por la forma, por cómo ellos están formados, por la manera. Entonces, Dios de diferentes formas puede llamar a la gente, no nomás de una. Y yo he escuchado gente en el evangelio, y sobre todo pastores de muy reconocidos, que dicen: es que no tenemos que utilizar ciertas formas para llegar a la gente. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a ellos? Jesús, ¿qué hizo? Santo y puro, se sentaba a la mesa con publicanos y con pecadores, con las prostitutas. Dejaba que mujeres participaran de su ministerio cuando eso no era algo permitido bajo las tradiciones y la cultura judía. Y él permitía, y él hacía, y él modificó las formas para poder alcanzar a muchos. Y yo quiero que entiendas esto: Dios te alcanzó, ¿sabes por qué? Porque te llegó a la forma. Te llegó a la forma para después transformarte, pero primero te llegó a la forma. Hay gente que de repente se sorprende cuando nosotros hablamos de Dios con ellos y dice: no, es que yo no quiero ir a la iglesia porque alguien me va a prohibir que tome, que fuma, que baile, que vaya al billar, o que haga esto, que haga aquello. Y nosotros le decimos: pues no sé a qué iglesia vas, pero en nuestra iglesia no obligamos a nadie a que haga nada de eso. Cada quien tiene que tomar sus propias decisiones. Y se sorprenden, dice: pero es que yo he ido a iglesias donde desde que llegas te quieren poner el velo y la corbata, y si no, no puedes entrar. Entonces tenemos que entender que Dios opera en diferentes formas para poder alcanzarlo. Claro que después Él transforma lo que no está bien, pero primero te alcanza, porque Él trabaja en diferentes modalidades, en diferentes formas, con diferentes métodos según la persona. Y eso es importante, porque si Dios te ha alcanzado a ti de alguna manera, entonces tú no tienes que forzar el proceso de esa persona que sea como el tuyo, porque Dios tiene un proceso ideal para cada uno de nosotros. ¿Está conmigo? Entonces, no debemos espantarnos por las formas en cómo Dios utiliza a la gente para poder alcanzar a otros. Yo, este cuate que es, se llama, es el pastor Marto, así les hablan, y lo están entrevistando: no, chale, carnal, es que yo y esto y aquello. O sea, él ya está en ese molde, y él alcanza gente de ese calibre, y gente dura y recia. Entonces, nosotros tenemos una gran encomienda en nuestra manera de vivir, alcanzar a los que están a la forma nuestra. Si tú eres muy fifí, pues alcanza a los fifís, háblales de la manera que ellos entiendan lo que tú les quieres decir. Porque mira, si tú vas con alguien y dices: no, chale, el carnal que conoce a Cristo y vente y esto, te van a decir: es que no sé qué es chale, ni tampoco sé qué es carnal. Pero si tú vas con uno de Tepis, súper te va a entender qué es chale, qué es carnal, qué es
todos esos modismos que tenemos. Entonces, Dios habla de muchas formas y de muchas maneras a través de ti. A través de ti. ¿Sale? Así como hay gente que le gustan las cosas demasiado serias, hay gente a las que no le gustan las cosas que sean tan solemnes y tan frías, y entonces Dios empieza a utilizarnos a cada uno para hablarle a otros de diferentes formas, y esto es importante, por algún tiempo. O sea, sé insistente. Un momento, un tiempo, insiste a la gente que venga, que conozca, que se congregue, que busque a Dios. Entonces, voy a empezar después de esta breve introducción, a sentar la base del mensaje del día de hoy. Vamos a leer Hebreos 1, 2, fuerte y claro, por favor, a la cuenta de 3. Hebreos 1, 2, y dice 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Antes Dios utilizaba bastantes recursos, pero hoy, en estos tiempos, ya conmigo, en estos tiempos, ¿en qué tiempo estamos? Bíblicamente, escatológicamente. El tiempo de la gracia. Estamos viviendo en el tiempo de la gracia, que es el último tiempo antes de que se desate la tribulación y todos los malestares que van a aquejar a este mundo. Entonces dice, en estos postreros días. Ahora, pregunta escatológica: ¿desde cuándo es el tiempo de la gracia? Desde que Cristo se entregó en la cruz. Desde ese momento en adelante es el tiempo de la gracia hasta que se manifieste la tribulación. Entonces, cuando Pablo o Lucas, que están en este libro, cuando ellos dicen en estos postreros días, ¿a qué se refiere? A este último tiempo de la gracia que ellos alcanzaron. Dice, en este último tiempo, en estos últimos días, refiriéndose a todo el periodo que todavía estamos viviendo hoy, dice, nos ha hablado Dios por el Hijo. Entonces, ¿cuál es la voz más importante para nosotros los creyentes en el tiempo de la gracia? Es lo que diga el Hijo. ¿Estás conmigo? Lo que diga el Hijo es lo más importante para nosotros, porque dice que en estos días Dios ha decidido hablar a través del Hijo, a través de Jesucristo. Y luego dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, el mensaje más importante que hay en el tiempo de la gracia es el mensaje que dijo Jesucristo, y es el mensaje acerca de Jesucristo, el mensaje del Evangelio. ¿Qué es Evangelio? La traducción de Evangelio es las buenas nuevas de salvación. Entonces, cuando Jesús vino a proclamar el Evangelio, ¿qué vino a hacer? A proclamar las buenas nuevas de salvación. ¿Y cómo eran esas buenas nuevas de salvación? Decirle a la gente que todavía tiene oportunidad de ir a la vida eterna si cree en Cristo. Entonces, el mensaje que Jesucristo trae es el mensaje de que hay salvación a través de Él. Ahora, Dios está hablando en este tiempo a nuestras vidas a través del Hijo, a través de la obra de Jesucristo. Entonces, hay algo muy importante que dice Juan capítulo 3, verso 36. Vamos a ir todos ahí. Juan capítulo 3, verso 36. Cuando ya lo tengas, diga conmigo, amén. Juan capítulo 3, verso 36. Léelo conmigo fuerte y claro, la cuenta de 3. Y dice 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ok, vamos. Dice que Dios ha hablado a través del Hijo. Es decir, el Hijo está manifestando un mensaje. Y ese mensaje es que crean en Él. Ahora, tú seguramente alguna vez dices, yo no quiero ser una persona legalista en esta noche, ni condenar a nadie, pero esto está más que claro. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna.
Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora voy a hacer un ejemplo. Ven, Josué, ven, ayúdame. Párate acá. Ven, Leonardo, párate acá. Mira, vamos a traer a la vida este pasaje de la Escritura. ¿Sale? Necesitamos uno que crea y uno que no crea. ¿Cuál quieres ser tú? El que cree, muy bien. Tú vas a ser el que no cree. Pecador. No es nada, entre tú y yo no hay nada personal. El que cree y el que no cree. Ahora mira, el que no cree, nadie le ha hablado de Jesús, todavía tiene un chancecito por ahí. ¿Por qué? Porque dentro de su no creencia, dice la Biblia, los que conocen la ley se les juzgará según la ley, pero los que no conocen la ley, aún sin esa ley, también se les juzgará, pero de otra manera. Entonces, los que no creen y a los que nunca se les habló y los que no saben nada de Dios, Dios va a tener el control de cómo juzgarlos a ellos dentro de lo que no creen. ¿Vale? Todavía tienen un chance, por decirlo de alguna manera. El problema es con aquellos a los que sí se les presenta Cristo y deciden no creer porque se les presentó. O sea, les presentan a Cristo, saben que hay un Dios, saben que hay una salvación, incluso algunos creen momentáneamente que hay un Dios, creen que hay alguien que salva, y dígase cristianos, católicos, testigos, lo que sea, todo lo que sea, saben, tienen un conocimiento de algo, de un Dios, de salvación, pero el problema es cuando se lo presentan y ellos voluntariamente dicen, no quiero nada de ese Dios. Entonces dice que ellos están rehusando, se rehusan a creer en el Hijo, en Dios. Y entonces para ellos sí hay una condenación, porque a nadie le presentó a Dios. Dice, bueno, tú tienes un chance. Pero sí se le presentó a Dios. Incluso creyó un breve momento. Pero aún así decide ya no seguir más a Cristo. Si te fijas cómo funciona. A veces creemos que estos son los que se van a ir al infierno más rápido, y no, son aquellos a los que se les habló, pero aún sabiendo de Dios y de la salvación, se rehusaron al Hijo. Ahora, ¿esto cómo funciona en la vida diaria? Mira, el domingo, tú ve acá a la esquina, como que vas a comprar una quesadilla por ahí, y a uno que vaya saliendo de la competencia, dile que si cree en Jesús. ¿Y qué crees que te va a decir? Sí. Pero cuando tú le digas, oye, pero ¿en serio crees en Jesús? Y te van a decir, en serio que sí. Ah, bueno, porque para creer en Jesús también tienes que creer en lo que Jesús hablaba, decía. Y Jesús enseñó que no hay que tener idolatría. Jesús enseñó que hay un solo Dios, que está manifestado en Padre, Hijo y en Espíritu. Jesús enseñó a que creamos en la Biblia. Entonces tú crees en Jesús en esa manera, seguramente ahí ya te van a decir que no. Y van a decir, no, yo no creo en ese Jesús, o no quiero creer en ese Jesús, o Jesús nunca dijo eso. Y entonces ahí están rehusando de la salvación y de Cristo. Ahí, porque alguien se los está presentando, pero ellos voluntariamente dicen, ya no quiero creer en eso. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Yo he dicho algo algunas veces que revolotea a la gente, y yo les he dicho, ¿tú sabes que hay católicos que sí se van a salvar? Sí va a haber católicos que leen su Biblia, católicos que no adoran imágenes, como dice la Biblia, que viven agradando a Dios. Sí va a haber,
Porque no se trata de que la salvación esté englomerada en una palabra que le llamamos religión, sino la salvación está en que tú sigas a Cristo como Él dijo, como Él lo habló, como Él lo expresó y como Él espera que tú y yo creamos en Él a la forma de Él. ¿Sí me entienden lo que te estoy diciendo? Entonces hay gente que sí se va a salvar, aunque tú lo veas y digas, este no es cristiano. Bueno, pero sigue a Cristo, sigue la Biblia, aunque no viene a la iglesia evangélica, pero predica con su ejemplo, vive lo que dice la Escritura y se van a salvar. Y algunos más que ciertos cristianos. Tómense lugar, muchachos, gracias. Entonces, el gran problema es cuando a alguien le presentan a Cristo y él decide no entrarle con él, rehusarlo. No, es que Cristo me va a quitar muchas cosas. No, es que Cristo es muy inflexible y entonces voy a tener que dejar de hacer ciertas cosas. No, es que Cristo no va a entender que yo vengo de República Dominicana y a mí me gusta mover el cuerpo, papi. Es que Cristo no va a entender eso y entonces empiezan a hacer ideas y rehusan. ¿Nunca has visto cómo danzan en República Dominicana? No le hacen como nosotros, como concierto acá. Ellos danzan acá, pasos salseros. Porque Dios tiene muchas formas. ¿Estás conmigo? Entonces mira, el gran problema es que la gente no cree aún que tú le digas lo que Dios dijo. Aunque sean las mismas palabras de Cristo y que la gente no quiera creer en Él, entonces ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Ellos están rehusando a Jesucristo, están negando la salvación, están ellos mismos sacándose fuera del plan de salvación. Ahora, quien no acepta el mensaje del Hijo dice que esos son los que traen condenación. Entonces, el Hijo tiene una forma peculiar de hablar hoy en día, porque Pablo dice que en estos postreros días, aún más, Dios está hablando a través del Hijo. Entonces el Hijo sigue hablando, aunque el Hijo ya no esté terrenalmente con nosotros, sigue hablando. Efesios capítulo 1, verso 22, dice la Biblia, y Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Juan capítulo 14, verso 26. Está hablando Jesús y mira lo que dice. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, es un representante de Dios. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vea eso. ¿Quién habló primero la palabra? Jesús. Y luego dice que el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Recordarles las palabras que Él ya había dicho. El Espíritu Santo viene a confirmar, viene a recalcar y a remarcar lo que ya Jesús había dicho. Entonces mira esto. Esa es la forma en cómo Dios todavía sigue hablando a través del Espíritu. Las cosas se van confirmando a través del Espíritu Santo. Ahora mira, Él os enseñará todas las cosas. Esto es para los que no saben nada. Es decir, los que llegan y no saben nada de Dios, ¿qué dice? El Espíritu Santo les ¿qué? Enseñará. Cuando alguien viene y no sabe nada de Dios, el primero que entra en su vida a enseñarles, a mostrarles, a darles revelación, entendimiento, discernimiento, gracia para entender las cosas es el Espíritu Santo. Dice, Él les enseñará. Cuando alguien no sabe nada, el Espíritu Santo viene y enseña. Y luego dice, y a los que ya sepan algo, el Espíritu les recordará todo lo que Jesús habló previamente. Entonces mira, Dios todavía sigue hablando a través del Espíritu. El Espíritu
enseña y reafirma el día con día. Está obrando, está operando. Entonces, esa es una de las formas en cómo Dios todavía sigue hablando en nuestros días a través del Espíritu Santo. Ahora, cuando tú no sepas algo, dice, Él les enseñará. ¿Quién es Él? El Espíritu. Cuando tú no sepas algo, tú pides que te enseñe y que te recuerde las cosas. El Espíritu Santo es bueno para recordarte cosas, para enseñar cosas. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Mira, cuando los jóvenes están haciendo sus exámenes para entrar a la prepa y a la universidad, ¿sabes qué? Vienen y dicen, pastores, que oren porque me vaya bien. ¿Y sabes qué? Mi esposa y yo les preguntamos, ¿ya estudiaste? No es que usted ore, no, ¿ya estudiaste? Es que si usted ora, no. ¿Ya estudiaste? Porque si tú estudias, Él te va a recordar. Y no solo en las cosas espirituales, mira, todo lo que yo os he dicho. Y aquí dice, todas las cosas. ¿Tú crees que Dios nada más enseña cosas espirituales? ¿Cómo debes de poner la mano en alguien? En Éxodo, la primera vez que el Espíritu Santo es impartido, ¿sabes para qué fue impartido? Para que los artesanos pudieran tener la habilidad y la sabiduría para manejar los metales y las piedras preciosas. Y no era nada espiritual, y Dios les dio el Espíritu Santo para eso. Entonces, yo les digo a los jóvenes y mi esposa también, ¿ya estudiaste? No, pastor, es que no me da tiempo. Y le decimos, bueno, el Espíritu Santo no es cómplice de flojos. Pero si tú estudias, seguramente Él te va a recordar. Pero si tú no estudias, ¿qué te va a recordar? Nada. No es cómplice de flojos el Espíritu Santo. Póngase a estudiar. ¿Están conmigo? Los que están en la escuela ministerial, pónganse a estudiar para que cuando llegue el pastor Joel con sus exámenes orales, que asustan a todos, hasta diarrea les dio a algunos, cuando llegue, usted diga, ay, el Espíritu Santo, sí me acuerdo que dijeron algo, recuérdame. Pero si tú el día que estaban enseñando eso, tú estabas aquí, pero acá tenías tu otro teléfono viendo una serie de Netflix, ya conmigo, ahí, o según tú por acá poniendo tu teléfono, pero acá viendo la pantalla de la sala y como que estás, ¿cómo te va a recordar el Espíritu? Si ni siquiera le pusiste empeño a eso. ¿Estás conmigo? El Espíritu Santo no es cómplice de flojos. Escuché un testimonio de un hermano muy famoso, pastor y cantante, que se llama Marcos Witt, o no sé cómo se pronuncia. Acuérdense, el Marcos. Y él dice que en una ocasión vino un joven y le dijo, pastor, ore, pero ponga su mano sobre de mí y ore para que todos sus conocimientos musicales se me traspasen. Yo dije, ¡ahora qué chichos! ¡Qué abusados! Pastor, ore para que los versículos que usted se sabe se me traspasen. Uy. Así no funciona. Así no funciona el Espíritu. Primero tienes que leerlos, hacer el esfuerzo de aprenderlos, de memorizarlos. Pero ellos dicen, voy a memorizarme el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo. Sí, ya con ese. Y cuando llega el examen, échale el Salmo 91 y tú no sabes ni por dónde empezar. Y si no te sabes el primer versículo, menos el que sigue, porque ni lo leíste, ni hiciste el intento de aprendértelo. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Viene y te recuerda, pero una vez que tú ya tienes algo
que Él te lo recuerda. Entonces, jóvenes, cuando ustedes estén estudiando, estudien, dedíquense, y una vez que ya vayan a presentar el examen un día antes, ahora sí, hay que orar porque Dios les recuerde todo lo que ustedes estuvieron estudiando. Pero hay unos que de repente contestan: pastor, es que yo no estudié nada. Y le digo: que Dios te recuerde todo lo que tú estudiaste. Un hermano decía: que te vaya como te portas. Él recuerda, claro que sí, pero tú debes hacer tu chamba. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Entonces, una de las formas en las que Dios afirma lo que Él habló es a través del Espíritu Santo. Muy bien. Número 2. ¿Cómo sigue hablando Dios a través de lo que se enseña en las iglesias? En Efesios, en el capítulo 4, versos 11 y 12, dice la versión palabra de Dios para todos. Dice: y se repartieron diferentes dones ministeriales a la iglesia: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y dice una palabra clave al final. O sea, no lo repartió así nada más, lo repartió con un propósito. Y al final de esos versículos dice, en el 12: para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, la labor que hace Dios en la iglesia es edificarnos. Mira, hay una materia en teología que es para hacer sermones. Espero, primero Dios, que antes de que termine este año podamos tomar esas pequeñas clases aquí en la iglesia. Unos domingos temprano, unas 5 o 6 clases para enseñarnos a hacer un sermón. Pero mira, lo que Dios ha depositado en la iglesia es para edificar. Es decir, pastores, evangelistas, maestros, todo lo que hablan es para edificar. Y justo dentro de los sermones hay sermones, 2 tipos a grandes escalas, 2 tipos. Los sermones evangelísticos, que es para la gente que no conoce nada de Dios, y no, o sea, que diga a ustedes, no es que ustedes no conozcan, es un ejemplo. Y los de edificación, que para quién creen que son, para los que ya van a la iglesia. Entonces, cuando habla acerca de que para edificar el cuerpo de Cristo es para la gente que ya está en el proceso de conocer y de establecer su vida en Dios. Entonces, el asunto es que Dios, cuando tú vienes a la iglesia, Dios quiere edificar tu vida, transformar, cambiar, enseñarte, darte revelación, entendimiento. Para eso vienes a la iglesia, no nomás para comadrear, o para chismear, o para hablar de los hermanos, sino para ser edificado, para construir algo bonito a partir del fundamento que es Cristo. ¿Estás conmigo? Entonces, Dios en la iglesia también habla y te instruye para que tú crezcas y seas edificado en todas las cosas, para que sepas cómo llevar una vida de familia, cómo ser un buen trabajador. Si sabes, Dios habla de todas estas cosas en la Biblia. Cuando hay un caso muy particular en el Nuevo Testamento donde Dios les dice: si tú eres esclavo y ya llegaste a Cristo, y tu jefe, tu patrono, como tu amo, como se le llame, también ya llegó a Cristo, con más razón, sírvele bien, trabaja bien, sea un buen servidor, sea un buen esclavo, chambéale bien, para que no tengas nadie tenga nada de qué ponerte el dedo, de que conoces a Cristo. O sea, en la Biblia viene todo, y cuando venimos a la iglesia es para ser edificados en todas las cosas. ¿Estás conmigo? Hay algunos que dicen: es que no sé si pegarle a mi hijo o no. Total.
La Biblia dice, tú dale al niño, no morirá. Ay. Y los jóvenes dicen, no, bueno, les voy a echar unas jóvenes para que se defiendan. Dice la Biblia, no irrites a los jóvenes. A veces a nosotros nos gusta irritar a los jóvenes. Cuando a alguien no le gusta una persona, ¿qué haces? Más burla le haces con esa persona. Hoy ya viste, te echó unos ojitos allá. Y hacen sus corajes entre padres. No, que a mí no me gusta. Más lo haces. Y la Biblia dice, no irritéis a vuestros hijos. Que no salgan de sus casillas. ¿Estás conmigo? Entonces, jóvenes, cuando alguien les esté diciendo algo así que no les gusta, dice la Biblia que padres, no irritéis a vuestros hijos. ¿Estás conmigo? Muy bien. Entonces todos a la iglesia venimos a ser edificados a través de lo que el Hijo ha hablado. ¿Estás conmigo? Venimos, la iglesia se viene a repetir la enseñanza de Jesucristo. Un día cuando estábamos evangelizando, aquí en Alecaros llegó un pelado en bici. Y me dice, ¿y su iglesia sí es de sana doctrina? Y le digo, ni siquiera sabes qué es sana doctrina, pelado. Menos vas a saber si está bien o está mal. Hay gente que utiliza la palabra sana doctrina y no sabe ni siquiera qué es eso. La sana doctrina es la enseñanza de Jesucristo, todo lo que Jesucristo estableció a través de su vida y de su ministerio. Y dice el apóstol Pablo, conduzcámonos conforme a la doctrina que enseñó Jesucristo, a la sana doctrina que Él nos impartió. Y cuando le dije, ¿sabes qué es la sana doctrina? Es que en mi iglesia sí hay, ni sabes qué es. Ni sabes. Y le digo, pero sí hay. Y le dije, pues, a ver cuándo vas para que la compruebes, porque de qué sirve que te digan que sí hay si tú no sabes. ¿Estás conmigo? Y de repente cuando yo escucho gente que es que los son la doctrina, ni sabes qué es eso. Nada más lo utilizas como una palabra religiosa para como que externar que sabes, pero no sabes. ¿Estás conmigo? Muy bien, vamos a ir concluyendo. Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, diga conmigo, la imagen misma de su sustancia. Esta palabra está increíble. ¿Cuál es la esencia de Dios? ¿Cuál es la esencia de Dios? ¿Qué es Dios? Dice la Biblia, el que no conoce a Dios no sabe qué es qué. ¿Por qué? Porque Dios es qué. Dios es. Esa es la sustancia, esa es la esencia de Dios, es el amor. Y mira lo que dice, está hablando de Cristo, está hablando de Jesús, y dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia, es decir, cuando se presenta Cristo, ¿qué es lo primero que la gente ve en Cristo? Amor, porque Él es la imagen de la sustancia, de la esencia de Dios. Dios no tiene imagen, el Padre, el Creador no tiene imagen, porque dice la Biblia que Él es espíritu, pero Cristo es la figura visible del Dios invisible. Y dice, y Él es la imagen de su sustancia. O sea, cuando la gente ve a Cristo, ¿sabes qué es lo primero que siente? Amor. Es la imagen de la sustancia de Dios. Cuando tú y yo lleguemos con Cristo, lo primero que vamos a sentir es la perfección de su amor. Vamos a ver y vamos a sentir un amor inmenso que no habíamos sentido nunca. Porque vamos a alcanzar a percibir la perfección de Cristo. ¿Qué tan perfecto es? Imagínate que Cristo te voltea a ver con sus ojotes así,
serenos, tranquilos, llenos de paz, de seguridad, y que te diga, vente para acá. Hola, qué chido. Es la esencia. Cristo es la esencia, es la imagen de la esencia de Dios. Cristo es amor. Cuando lo veamos vamos a ver amor, y Él va a transmitir amor para todos nosotros. Entonces la Biblia dice: ¿y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Diga conmigo: Dios todo lo hace con su poder. Más fuerte: Dios todo lo hace con su poder. Romanos 1:16, vamos a concluir. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué dijimos que era el Evangelio? Con esto vamos a cerrar y enlazar todo. ¿Qué dijimos que era el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Que ¿quién vino a hablarlas? Jesús. Ahora mira lo que dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder. Las palabras que Cristo habló acerca de las buenas nuevas de salvación son poder, y dice que todo lo hace con su poder, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, cuando tú necesites que haya un milagro, que se haga algo poderoso de Dios, tú tienes que hablar las palabras que habló Jesucristo en su Evangelio. ¿Cómo convenció a muchos? Habló palabras llenas de poder, hicieron milagros, señales, transformaciones. Y voy a cerrar con eso. Estaba viendo el video de un testimonio de un cuate que se fue a evangelizar a una universidad. Y entonces dice que viene un pelado y le dice: oye, ¿me dejas orar por ti? Le hace: te doy chance de aquí en lo que llego a esa puerta, porque yo metiéndome a esa puerta yo ya. Le hace: de acuerdo. Y dice que ahí iban caminando, y hasta parece que el otro lo hacía a propósito, iban caminando más rápido para que no oraran por él. Y entonces, escucha esto, entonces le dice: ¿qué es lo que tú necesitas que oremos? Pero ponte algo que realmente tú creas que será imposible para ti. Pero algo, no una cosa básica, algo que tú realmente necesites en tu corazón. Y le dice: yo te voy a creer, y yo voy a creer en Jesús si mi madre me habla ahorita y me pide perdón, porque desde chico mi madre me dejó. Y yo tengo su número, pero yo nunca le he hablado, y ella tiene mi número y nunca me ha hablado. Y entonces este cuate ora y dice: vamos a orar aquí, párate. Dice que estaban ahí a medio pasillo, y oró y dijo: Señor, este hombre va a creer en ti si su madre le habla para pedirle una disculpa sincera de corazón. Y yo creo que tú quieres tener una relación con este hombre, y por eso clamamos y pedimos. Dice: fue una oración como de 30 segundos. Y dice que bueno, terminaron de orar, y pues se quedaron viendo así de: pues Dios va a decir cuándo, ¿no? Y dice que todavía no daba ni un paso, cuando en el teléfono empieza a sonar y le enseña y le dice: mira quién es. Y era su mamá. Y le dice: no lo puedo creer, pero ahí es la mitad del milagro todavía. Y entonces le dice el que oró, le dice: pues contéstale, porque vamos a ver el milagro completo, no nada más la mitad. Y le dice: es que tengo miedo. Contéstale, no se vale que le cuelgues, tienes que contestarle, porque si Dios ya lo está haciendo, tú tienes que dejar que el milagro se complete. Y entonces dice que le contesta, y las palabras de la madre fueron las siguientes: hijo mío, perdóname, en serio, perdóname. Y el muchacho cuelga el teléfono, no le
teléfono y se arrodilla y dice: creo en el Señor Jesucristo, creo que es verdad, porque cuando tú hablas la palabra de Dios, el poder del Evangelio, se manifiestan cosas sobrenaturales en la vida de la gente, pero tienes que creerlo y tienes que hablarlo, tienes que decirlo. Espérate, porque hay más. Pues le colgó de la emoción, dice que se arrodilló, recibió a Jesús y ahora él le habla a la mamá. Y le dice: mamá, perdóname, sí te escuché, pero justo ahorita acabo de recibir a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. ¿Y sabes qué le dice la mamá? Gloria a Dios, hijo. Hace 4 semanas yo recibí a Jesucristo como el Señor y como el Salvador de mi vida. ¡Wow! ¡Qué increíble es Dios! Cuando nosotros soltamos y creemos y hablamos esa palabra, la palabra del Evangelio, que tiene poder. Desde que tú llegaste esta noche te dije: Dios habla a la gente de muchas formas a través de ti. Tú solamente tienes que hablar la palabra y creer que el poder del Evangelio se está desatando a través de esa palabra, y Dios se va a encargar de lo demás. Cuando tú le das una palabra a tus hijos que se están descargando, que no quieren, tú cree que el que la dijo primero, que fue Jesús, tiene toda la autoridad para traer a la vida esa palabra y a esa persona. Amén. Amén. Tú solamente tienes que creerla y decirlo, y Dios se va a encargar de lo demás. Dios se va a encargar de lo demás. ¿Estás conmigo? No sé cuántas oraciones le costaste tú a la persona que te llevó a Cristo, pero seguramente, como dice la Biblia, en este tiempo Dios habla de muchas maneras, de muchas formas, y habla insistentemente, muchas veces. A lo mejor tú estás aquí porque alguien te habló muchas veces. Cuando alguien realmente dijo: vamos, 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 hasta que caíste en las manos del Señor. Qué increíble. Dios está hablando a través de ti todos los días. A través de lo que tú dices, Dios puede hacer un milagro en alguien más. Tú solamente tienes que creer en la palabra del Evangelio. Tú solamente tienes que decir. ¿Estás conmigo? Tú dile. Cuando te sientes con tus hijos, tú diles, y diles, y diles. Se les va a quedar, y un día Dios va a tocar y los va a llamar. Pero dilo y cree. El Evangelio es poder en acción. El Evangelio es poderoso para traer a la vida a los que estaban en pos del amor. ¿Estás conmigo? Vamos a terminar, vamos a hacer una oración. Ponte de pie. Yo quiero que hoy hagamos una oración y que le digamos al Señor: Señor, cuando yo hable de ti, cuando yo hable tu palabra, cuando yo exprese el Evangelio a través de mi boca, que creo en ti, Señor, tú eres el que me va a respaldar, tú eres el que me va a poner las palabras, tú eres el que va a hacer la obra completa. ¿Sale? Entonces yo quiero que empecemos a orar ahí en nuestro lugar. Padre, Señor, habilita